Gestión de nuestra comunidad. Nosotros, como dueños del sitio, tenemos una gran responsabilidad hacia la gente que llega a nuestra página web. Tenemos que saber organizar esa convivencia entre ellos, muy especialmente en un foro donde absolutamente cualquier persona puede escribir y puede poner lo que le dé la gana. Así que la moderación es muy importante, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que si nosotros hemos montado un foro con una temática concreta, y yo os expliqué la importancia que tenía el tener conocimientos abundantes sobre el tema que estamos tratando, pues tú te has convertido en una persona referente en ese mundillo, en ese tema del que trata tu página web. A ti se te va a dar un plus de credibilidad, en principio. Luego la tendrás que ir demostrando también. Esto, y mira, se me olvidó comentar en el vídeo anterior donde hablábamos de traer tráfico hacia tu página web, de traccionar desde otros sitios. En esos sitios tampoco puedes entrar y simplemente decir, venid a mi página, que está cojonuda. Eso no va así. Tienes que demostrar antes que tienes conocimiento de lo que estás hablando y de que tú puedes aportar algo interesante. Entonces, cuando la gente tenga cierta confianza en ti, es cuando esas personas pueden hacer ese trasvase desde un lugar hasta otro. Una vez que están en tu página web, tienes dos responsabilidades, como decía. Una es organizar la convivencia entre los distintos usuarios y otra, hacer honor a esa veracidad que tú tienes, a esa reputación que te has ganado. Vamos a ir viendo un poco con ejemplos también, ayudándonos perdón, nuevamente de mi página web, de lectoreselectrónicos.com, la que estamos utilizando de ejemplo, para ver los distintos tipos de usuarios que pueden llegar a nuestra página y cómo intentar que la convivencia sea lo mejor posible o lo peor posible. Ya lo veremos porque hay distintos enfoques que se pueden dar. Yo aquí voy a mostrar mi filosofía de cómo pienso yo que se debe manejar una comunidad y que a mí me ha funcionado. Hay gente que aplica otro tipo de criterios y le puede ir mejor o le puede ir peor. Pero yo veo muy importante el cuidar mucho de tus usuarios, ¿vale? Así que nada, vamos a ir viéndolos poco a poco. Los he dividido en distintos grupos según su importancia, sus características y el trato que hay que dispensarles a unos y a otros, porque no todo el mundo es igual y no a todo el mundo hay que tratarle de la misma manera. Así que vamos a ello. Antes de empezar, ponerlo fácil. Cuando alguien llega a un foro, tiene que buscar un entorno amigable. Y por amigable me refiero a que yo jamás he utilizado alguna táctica que usan en algunos sitios, que es poner todos los foros cerrados para los visitantes y que solo lo puedan ver los registrados. Ahí la idea que subyace detrás de esta manera de actuar es obligar a la persona que entra a visitar un foro a registrarse para conseguir más usuarios registrados. Pero no tiene mucho sentido si esa persona únicamente desea consultar una cosa esporádica una vez. Va a entrar, lo va a leer, si lo obligas a registrarse, igual se registra, si le interesa muchísimo lo que pueda haber en ese foro, pero igual se va. Y una vez que haya resuelto su duda, se va a ir de la misma manera. Y es más, a la gente no le gusta que lo obliguen a hacer las cosas, no le gusta que le fuercen. A mí no me gusta que me salgan carteles avisando de que desactive el AdBlock Plus o quite pues algún tipo de plugin que te pueda tener antipublicidad. No me gusta que me obliguen. Si yo quiero, ya lo haré. Sugiéremelo si quieres. Dime, oye, por favor, tengo publicidad y tal, y la página se sostiene gracias a esto, podrías quitarlo, pero no me obligues a quitarlo porque sí. Y en el registro igual, no me obligues a registrarme. Ese registro tiene cero valor. Si la persona no lo hace voluntariamente porque quiere, porque posteriormente va a participar activamente y regularmente en el foro, a ti no te sirve para nada. El tener unos datos más ahí ocupando sitio en la base de datos, ¿para qué te sirve a ti si esa persona no va a volver y encima le ha quedado un mal recuerdo y un mal sabor de boca de tu página porque la has forzado a hacer algo que no quería? Así que registro abierto, ponerlo lo más fácil posible, lo más sencillo, y el que quiera consultar, entrar y solo leer, que entre y solo lea. Esa persona que entra una única vez para resolver una duda puntual y luego se va, de todas maneras, si tú tienes puesto publicidad o tienes puesto algún otro tipo de monetización, puede que te deje algo. Seguramente no, pero puede que te deje algo. El que seguro que no te va a dejar nada es esa persona que va a tu foro, le quieres obligar a que se registre y se enfada porque no le gusta que le fuercen, no se registra, no entra a tu foro, se larga y no va a volver porque no le ha gustado lo que ha encontrado.
Así que yo registro siempre lo más sencillo posible. El visitante que quiera entrar y leer, que pueda leer absolutamente todo, todos los foros abiertos, yo no tengo ningún problema con eso. Y ya está. Esa es mi filosofía. Otros utilizan otra. Pero bueno. Early Adopters. ¿Quién es esta gente con este nombre tan raro? Así se conoce a las primeras personas que suelen adoptar una tecnología nueva. Esto va sobre todo para aquellos foros que traten algún tema de tecnología. En el caso del foro que estamos utilizando de ejemplo, foroselectrónicos.com, cuando nació esta tecnología tenía muchísimas deficiencias. Siempre cuando nace algo se queda cojo, ¿no? Va perfeccionándose con el tiempo. Pero venían con un software absolutamente horrendo, venía con muchas limitaciones y muchos problemas. Algunos fabricantes fueron un poco inteligentes y utilizaban software libre, software abierto, daban facilidades para que la comunidad pudiera trastear con ellos y mejorarlos. De hecho, os lo tengo que decir, en mi foro salió un puesto de trabajo. Uno de estos early adopters que valen oro, ya os lo digo desde ya, porque son gente con muchísimo conocimiento técnico. Algunos de ellos son programadores, otros son, bueno, es gente que ama el mundillo de los distintos gadgets, ¿no? Y les gusta trastear con ellos. Con cada cosa nueva que sale, ahí tienen que estar ellos trasteando, modificando, mejorando. Es más fuerte que ellos. Hay algo que les impulsa a eso, ¿no? ¿Y dónde se suelen reunir? Pues muchos de ellos en foros. En mi foro, una empresa se fijó en un chaval que había mejorado bastante su firmware. Y de hecho fue y le contrató porque eran conscientes de que flaqueaba su producto en cierto punto concreto y ellos eran incapaces de conseguirlo y fueron a la comunidad de usuarios y en esta comunidad de usuarios pues estaba este chaval que era usuario de mi foro y había puesto todo su trabajo y todas las mejoras que había conseguido llevar a cabo las había colocado en mi foro y lo compartía con toda la comunidad. Contactaron con él a través de mi foro y le salió un trabajo de eso. Así que ya veis esta gente lo que puede llegar a conseguir. Es gente que además le gusta compartir todos sus conocimientos, les gusta ayudar, les gusta... Vamos, es para tenerlos en palmitas. A esta gente hay que hacerle un seguimiento muy de cerca. Hay que estar encima de ellos porque realmente son los que van a dar valor a tu página. Hay que estar animándoles constantemente, felicitándoles por sus logros, intentando también, ¿no? Que vayan un pasito más allá, ¿no? Que hagan algo un poco mejor o más trabajado, lo que sea, pero bueno, siempre sin forzar, siempre que salga voluntariamente de ellos, pero bueno, tú ahí como incentivándoles, ¿no? Si podéis darles algún regalito, no sé, cualquier cosa, o simplemente felicitarles en los hilos que vayan poniendo ellos y, joder, gracias por compartir esto y no sé qué, que ellos se sientan valorados, ¿no? Y esta gente vale una barbaridad. Problema con este tipo de usuarios, que son muy caprichosos, se encaprichan muy fácilmente del último juguete que ha salido, entonces el que se mantengan a lo largo de los años en tu página es difícil, porque hoy están encaprichados con la temática de la que trata tu foro, pero pasado mañana sale otra cosa y se lanzan a por ella. O sea, es más fuerte que ellos, no pueden evitarlo. Y bueno, pues gente que realmente merece la pena contar con ella porque aportan un valor, pero alucinante. El grueso no es el gordo, sino es el grueso de nuestros usuarios. La mayoría, los que conforman la mayoría de los usuarios habituales en nuestra página web. Y esto suele ser la gente normal entre comillas, entendiendo por ello gente que quizá no tiene unos conocimientos extraordinarios acerca del tema que se está tratando, pero sí que son aficionados y están allí, pues intentando solventar sus dudas o intentando pasar un rato agradable compartiendo sus experiencias sobre ese tema en concreto o lo que sea. Este tipo de personas pues pueden ser de lo más variado. Algunas de ellas contribuyen al foro no de manera directa porque carecen de los conocimientos suficientes para ello, para ayudar a otros, pero sí de manera indirecta hay gente que transmite muy buen rollo, que es gente que contribuye al buen ambiente del foro y a que el resto de usuarios estén a gusto. Luego hablaremos de los que contribuyen a todo lo contrario también. Y bueno, pues esto realmente es la mayor parte de la gente que vais a tener. Gente sin unos conocimientos extraordinarios, pero gente que quiere compartir su experiencia con el resto. Y ahí están.
Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. ¿A quiénes me refiero por profesionales? Pues desde servicio técnico oficial de algunas marcas hasta vendedores de ciertos productos, hasta lo que queráis. O sea, gente que vive de ese mundillo, de ese tema del que tú estás tratando en tu foro. Otra vez más, cogemos foros lectores electrónicos como ejemplo y allí empezaron a aparecer pues el servicio técnico de diversas marcas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que muchos de sus usuarios no acudían directamente a ellos a resolver sus problemas, sino que preguntaban en la mayor comunidad que había, comunidad de usuarios, acerca de este tipo de aparatos. ¿Por qué hace eso la gente? Bueno, a veces porque no se apaña demasiado bien en el mundo cibernético y no se le ocurre que puede acudir directamente a la página web del fabricante y encuentra antes la comunidad a través de Google o por el medio que sea. Otras porque no se fían del servicio técnico oficial porque han tenido malas experiencias o porque creen que les van a engañar o por X motivos y se fían más de usuarios reales, de gente que como ellos comparten una afición y no sacan ningún beneficio económico de ello, en principio, así que se fían más de la opinión de otros usuarios, de que le puedan ayudar, que del servicio técnico. Ocurre que entonces el servicio técnico es el que va a las comunidades de usuarios, aparece en el foro y empieza a resolver dudas. Y es muy bueno que esto sea así. Es muy bueno porque es otro tipo de usuario que a ti también te está aportando valor, le está dando un prestigio a tu foro. El tener allí a la gente del soporte oficial, pues madre mía, dime si eso no da prestigio a tu foro, ¿eh? Que tienes las dos partes ahí, tienes la parte de soporte oficial y la parte de soporte no oficial por parte de otros usuarios. Así que eso, mejor que eso no hay nada. ¿Quiénes más vienen? Pues bueno, al principio sobre todo vienen vendedores, ¿no? Sobre todo de empresas pequeñitas, porque las empresas grandes evidentemente no utilizan este tipo de estrategias tan caseras y tan cutres, ¿no? Pero sí que te vienen pues empresas pequeñitas que te venden accesorios o venden cositas, intentan hacer spam. Yo, mis foros, antes de monetizarlos, si los tengo sin monetizar, lo que suelo hacer es decir, vale, no me llenéis todo esto de mierda, todos los distintos foros y subforos que tengo, no me los llenéis de spam. No me gusta tampoco andar borrando todos los mensajes de la gente. Y lo que hice fue crear un subforo de tiendas para que se fueran anunciando. Sobre todo al principio, porque incluso cuando había una demanda, todavía no existía la oferta. Era una tecnología tan nueva y que era tan difícil de conseguir que no existía la oferta. Entonces, era el usuario el que estaba interesado en saber dónde podía comprar las cosas o arreglar sus aparatos o este tipo de cuestiones. Por lo tanto, estos vendedores, aunque venían a hacerse propaganda, sí que realmente están aportando valor a mi foro. ¿Por qué? Porque en mi foro se estaba creando un directorio de dónde podía acudir la gente para conseguir estos aparatos o para conseguir repararlos o accesorios o el tema que fuera. Entonces también era un win-win, ¿no? Con el tiempo esto cambia, el chip cambia, lo hablaremos cuando hablemos de la monetización. Pero claro, cuando yo empiezo a alquilar espacios dentro de mi página web para que se anuncien algunas tiendas, evidentemente yo lo que no puedo hacer es darle el mismo espacio a los que entran gratuitamente que al que está pagando por él, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos en el siguiente vídeo. ¿Qué es lo que sí exigía a estas tiendas, a las que yo no cobraba por estar en mi página web? Sí que les pedía que aplicaran descuentos especiales, exclusivos, para los usuarios de mi página web, que dieran un código en mi foro y que los usuarios de mi página, utilizando ese código, tuvieran alguna ventaja respecto al cliente normal que les llegara a ellos por otras vías. Y la mayoría aceptaban. Hacían unos cupones de descuento del porcentaje que ellos estimaran oportuno y bueno, pues descuentos exclusivos en mi web. Yo de ahí no sacaba nada, pero lo que sí sé que sacaba era un servicio extra para los usuarios de mi página. Y eso fideliza mucho, y la gente lo agradece, obviamente. Los malos son infinitos, porque los foros son un imán de gilipollas. Y lo tengo que decir así de claro, a pesar de lo que me duela. Y quizá los más conocidos sean los trolls y los spammers. Bien, he dicho antes que no me gustaba borrar mensajes de nadie. Vamos a matizar esto un poco y vamos a hablar de qué considero yo, en mi caso particular, spam y qué no.
Bien, que me vengan hordas de chinos, de rusos ofreciéndome mujeres, alargarme el pene o vendiéndome todo tipo de cosas con un lenguaje macarrónico. Eso es spam, hay que combatirlo como sea y hay que cortarlo de raíz. Que me venga alguien que tiene un solo mensaje, que se acaba de registrar, y diga, chicos, venid a mi página, ved esto, que es estupendísimo y tal. Eso es spam, hay que cortarlo de raíz. No sé si se entiende un poco el concepto que yo entiendo por spam. El de alguien que va exclusivamente a tu página a hacer propaganda de algo. Muchas veces molestando a todo el mundo. Algunos incluso empiezan a enviar mensajes privados. Hay muchos que son simplemente bots y cogen todos los usuarios del foro y les empiezan a machacar a propaganda. Y todos esos hay que cortarles el cuello de raíz. También los que van dejando mensajes aleatoriamente en cualquier foro, en cualquier subforo, te lo desordenan todo, te lo llenan todo de mierda. Eso fuera, hay que cortarlo de raíz. Gente que va exclusivamente a hacer spam, fuera, no sirve para nada, se borra el usuario. Gente que dice, y esto es muy curioso, yo lo notaba sobre todo al principio, que los primeros usuarios de mi foro iban con miedo, decían, es que estoy hablando de este tema y tal, y me gustaría poner un enlace a no sé qué página que he visto que comenta esta cosa que es interesante y relevante para lo que yo estoy hablando, pero no sé si se puede o no según las normas del foro. Y esto te lo decían mucho. ¿Por qué? Porque toda esta gente venía escarmentada de la mayoría de foros donde se lleva todo con mano de hierro y a latigazos. Porque esos administradores están hasta las narices del spam y entonces aplican unas medidas draconianas de asfixiar a todo el mundo y de impedir que se ponga absolutamente ningún enlace a ningún lado, porque ya están hasta las narices, y yo les entiendo. Sin embargo, yo jamás he aplicado esa política, y yo, si me viene un usuario y me dice, ¿puedo poner un enlace al blog de mi madre que hace macramé? Ponlo, o sea, yo tengo un foro de off-topic para que habléis de lo que queráis. Un usuario normal que lleva cierto tiempo en el foro, que participa, que ayuda a los demás, o lo intenta, o lo que sea. Simplemente un usuario normal, para mí, tiene todo el derecho del mundo, si quiere, a poner un enlace a su página personal, o a la página de su madre, o a lo que le dé la gana. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder? Lo que no hay que consentir es el spam profesional, por así decirlo, o el spam de los bots, o gente que únicamente va a llenarte el foro con su propaganda. Esa gente no, yo no la quiero. Pero a un usuario mío, que yo considero como usuario no al que se registra, sino al que se registra y participa regularmente en el foro, ¿por qué no se lo voy a permitir? Y eso, pues, ata mucho los lazos entre el administrador y los usuarios del foro. Porque el foro no es solo de la persona que lo ha creado. Un foro la hace la comunidad, se hace entre todos. Como os decía en otro vídeo, un foro es algo multidireccional. No es algo unidireccional donde una persona lanza el contenido y otra gente lo consume. Aquí no, aquí todo el mundo se relaciona con todo el mundo. Entonces hay que darles ciertos derechos a toda esta gente y dejarles que se expresen y no convertir eso en un campo de concentración. Por lo menos en el concepto que yo tengo, ¿no? De cómo hay que hacer las cosas, que es un concepto muy colaborativo y nada competitivo. Que ya sé que vivimos ahora en un mundo neoliberal donde todos tenemos que andar a hostias con todos para ver quién se lleva el premio. Y yo soy de una mentalidad más colaborativa, ¿no? Que pienso que todos podemos ganar si nos ayudamos unos a otros, ¿no? Entonces, bueno, spam fuera de raíz. Otros que hay que cortar, pero vamos, a la mínima, incluso... Y ojo a lo que voy a decir, incluso aunque pertenezca al primer grupo del que he hablado, al de los early adopters, que te aportan una barbaridad de valor, pero yo lo he hecho en mi foro. Yo he echado a una de estas personas porque eso no le exime de ser un gilipollas. Puede serlo. Generalmente no lo son, pero puede haber casos que sí. Y en un momento dado en el que se crea una trifulca, que esto es constante en los foros, como no ves a la otra persona, no ves... su lenguaje gestual, no oyes su tono, no sabes exactamente con qué intención te lo está diciendo, y luego, porque el anonimato que te proporciona Internet hace que mucha gente se vuelva imbécil, y por lo tanto los conflictos estén a la orden del día por absolutas tonterías, bueno, pues a mí me ocurrió en una de estas ocasiones que un tipo que había hecho unas aportaciones increíbles al foro, había hecho unos tutoriales, había hecho unas reviews, había hecho un montón de cosas, tenía un trabajazo que para qué, o sea, una cantidad ingente de contenido de muchísimo valor en el foro,
había aportado una barbaridad. Y de repente yo no sé qué siroco le dio. Se metió en un enfrentamiento con otra usuaria que apenas aportaba nada porque tenía muy pocos conocimientos, pero era una persona que se llevaba bien con todo el mundo allí y creaba muy buen rollo a su alrededor. Y a todo el mundo le caía bien. Pero este tipo, por lo que sea, se le metió entre ceja y ceja y tuvieron una discusión, pero muy fuerte, por una absoluta tontería donde él no tenía ni pizca de razón. Pero ni pizca de razón. Yo tuve al final que tomar partido y cortar aquello y decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué esto? ¿Qué tal? ¿Que se está sacando de quicio? Aún así, el tío seguía, RQR, y al final tuve que decidir, o he hecho a una usuaria que no me aporta ningún contenido de valor, pero sí que crea un buen ambiente dentro del foro, o he hecho a este tipo que me ha hecho unas aportaciones increíbles, pero que me está aquí revolucionando el foro de una manera impresionante. Mi elección, fuera el tipo. Es así. Prima el buen rollo. Prima el buen rollo. Ojo, que hay foros donde van justamente por el lado contrario. Hay foros. En otro vídeo mencioné a Foro Paralelo. Foro Paralelo es un nido de trolls. El administrador quiso hacer un foro de trolls y entonces tiene una manga ancha increíble y es más, está deseando que vayan todos los trolls del mundo allí a trolear. Y funciona muy bien ese foro porque están allá en su salsa haciendo sus cosas de trolls. Entonces, bueno, pues puede funcionar también esa táctica. Yo no, yo quiero que mis foros la gente esté a gusto, esté contenta, no haya fricciones, no haya broncas, no haya discusiones. Y prefiero más este buen rollo. Pero bueno, el otro también puede ser válido, ¿por qué no? El caso es que lo que no se puede consentir es quedarse en tierra de nadie. O haces un foro de trolls, o haces un foro donde intentas que la gente esté bien y a gusto y quiera volver. Si lo haces a medias, la has liado. Entonces yo eché a esta persona y es lo que hay que hacer. Por mucho que hubiera aportado, y de hecho me pidió que borrara sus aportaciones y también lo tuve que hacer. Y yo ahí perdí muchísimo material de muchísimo valor. Pero bueno, que lo había puesto él. Y así son las cosas. Hay que elegir. Los trolls, fuera, cortarlo de raíz. Yo en mis foros jamás he impedido a la gente que hable de cualquier tema, ¿vale? Pero sí que he pedido, lo mismo que decíamos antes, con el tema de no obligar a la gente a registrarse o a quitar el bloqueador de publicidad, lo que sí que lo puedes pedir. Yo lo he pedido, por favor, en este foro, para conservar la convivencia, el buen rollo y que todos estemos contentos y que no haya problemas, intentad evitar en la medida de lo posible hablar de temas de política, de temas de fútbol y de temas de religión, que al final son los tres que siempre son los que provocan todo este tipo de cosas. Entonces la mayor parte de la gente suele hacer caso, lo suele hacer. ¿Alguna vez alguien pone una cosa de política, una cosa de religión? Bueno, pues no suele ir muy allá. Suelen ser mensajes poco contestados porque la gente sabe que yo no me siento cómodo si la gente habla de estos temas. Entonces simplemente pues evitan el hablar de ellos en la medida de lo posible. Aún así, alguna vez se provoca un conflicto y salen temas que provocan roces. Pues ahí tienes que estar tú o tus moderadores. Ahora hablaremos de los moderadores, también labor importantísima para intentar poner paz. Primero, para intentar conciliar a las dos partes, que las dos se queden contentas, que todo se relaje y que acaben como amigos, pero hay veces que no se puede, y cuando no se puede, uno de ellos puerta, el más conflictivo, yo lo siento mucho, pero puerta, y esto tiene que funcionar así, a rajatabla. Cuestión de los moderadores, que he hablado ahora un poco de pasada. Moderadores imprescindibles con el tiempo cuando crece vuestro foro en demasía y no podéis dar abasto vosotros solos, tenéis que tener moderadores. Imprescindible también en el foro configurar los reportes. Suele ser un botoncito que aparece en todos los mensajes para que cualquier usuario, cuando ve algo inapropiado, algo que está fuera de lugar o lo que sea, le pica ahí a ese botón y a ti o al moderador, a quien tú hayas configurado en el foro, le llega un mensaje diciendo, pues algo pasa con este mensaje. Vas y lo ves. Igual es simplemente que alguien ha puesto un mensaje en el foro que no corresponde y lo tienes que mover a otro. Otras veces es spam y otras veces es unas broncas que vamos, que la gente poco menos que está a punto de abrirse la cabeza. Entonces ahí hay que tener mucho tacto, hay que ser muy diplomático, mano izquierda.
saber entenderla, ponerse en medio también, porque nosotros también, cada uno y cada una, pues tenemos nuestra manera de pensar, nuestros prejuicios hacia ciertas ideas o hacia ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros somos el juez, somos el dueño del foro, somos el sheriff, somos el jurado y somos el verdugo si hace falta. Hay que intentar ser ecuánime, y que la gente vea que eres justo. No siempre todo el mundo va a quedar contento, eso es así, pero hay que intentarlo, hay que intentar mantener un perfil de árbitro lo más ecuánime posible. Y con los moderadores lo mismo. Cuando el foro crece mucho, tú no lo puedes manejar solo, entonces tienes que nombrar moderadores. ¿Entre quiénes? Usuarios siempre veteranos, siempre. Usuarios que hayas visto que jamás se han metido en un follón, que veas que son serenos, que veas que son responsables. Y muy importante elegirlos bien al principio, porque una vez que los hayas elegido, vas a tener que respaldarlos a muerte en aquellas decisiones que tomen. Hay casos que son muy claros, hay spam, lo borro. Hay algunos spammers que son más listos, entonces no es un spam descarado, es un spam camuflado, entonces ahí te empiezan a entrar algunas dudas. Luego hay algunos follones en las que el moderador también tiene que mantener esa figura de árbitro y ser lo más aséptico posible. Entonces, cuidado. O sea, un moderador es como si fueras tú. Tú le has otorgado un poder, no le puedes pedir ninguna responsabilidad porque lo está haciendo gratis y vas a tener que respaldarlo. Entonces tú tienes que tener muchísima confianza en esa persona. No le puedes hacer moderador a cualquiera. Y una herramienta muy buena para intentar evitar conflictos es el ignore. Todos los foros tienen una lista de ignorados y cada usuario puede meter en esa lista a otros usuarios de ese foro. Siempre que hay un conflicto entre dos usuarios, se lo decís. Os podéis ignorar, os metéis cada uno en la lista del otro y automáticamente vais a dejar de ver todos y cada uno de los mensajes de ese usuario. Con lo cual no vais a tener la posibilidad de pelear con él. O sea, generalmente suele salir un mensaje que pone tienes a este usuario en tu lista de ignorados, no puedes ver su mensaje. Y ese texto va a sustituir todos los mensajes que tenga ese usuario de cara al otro. El resto va a poder ver perfectamente todos estos mensajes, pero los que tú tengas puestos en tu lista de ignorados no vas a poder leerlos. Y esto evita muchísimos conflictos. Más malos que os pueden llegar. Y os voy a contar un par de casos que me ocurrieron a mí, para que veáis la clase de líos en las que os podéis ver metidos. Un día aparece un tipo por lectoreselectrónicos.com, contacta conmigo y me dice, bueno, he pensado hacer una página de descarga de libros y tal, ¿qué te parece? Y digo, pues haz lo que quieras, no sé, a mí que me cuentas, ¿no? Pues tú hazte lo que te dé la gana. No es la persona de la que hablé en el otro vídeo, era otra. Y dice, ¿a ti te parece bien y tal? Y pues sí, yo qué sé, yo no sé ni quién eres, porque de hecho era una persona que yo no conocía de nada. Se había registrado el día anterior o 2 días antes y pues hazlo si quieres. Y dice, bueno, es que tenía pensado cobrar el acceso, claro, libros piratas estamos hablando, cobrar el acceso, tal, no sé qué, y a ti te hago una cuenta gratis. Y digo, es que ni me interesa, o sea, ¿quién eres tú? ¿Qué vas a hacer? Es que a mí me da igual, si yo no necesito eso. Y dice, da igual, de todas maneras te voy a hacer la cuenta. Bueno, que era un poco la pretensión de este tipo y lo que finalmente hizo y le salió fatal. Bueno, pues lo que él quería hacer era montar una web de libros piratas, pero que todo el que quisiera entrar y descargarse esos libros, pues pagara una especie de cuota mensual, o no sé cómo lo tenía planteado. El caso es que él necesitaba apropiarse un poco o apoyarse en el prestigio que yo tenía como un referente del mundillo de los libros electrónicos para llevar gente a su página. Lo que hablamos antes de la atracción en alguno de los vídeos anteriores. Lo que pasa que lo hizo rematadamente mal. Las cosas así no se hacen. El tío fue muy traicionero y lo que hizo fue poner un mensaje en mi foro donde decía el proyecto que había montado y donde me ponía a mí como una especie de socio suyo, y decía, mira, sí, porque este me ha dado el aval, me ha hecho no sé qué, me ha hecho no sé cuántos, una sarta de mentiras impresionante, y yo figuraba como una especie de cofundador o cosocio de esa página con la que no tenía absolutamente nada que ver, y al tipo este es que ni le conocía. Y bueno, pues él lo intentó de esa manera.
Lo intentó de esa manera y claro, yo lo que hice fue inmediatamente echarle, avisar a todo el mundo, oye, que yo no tengo absolutamente nada que ver con esta página. El tipo lo que hizo fue poner los datos de usuario, del usuario que había creado para mí en su página y decir, mira, mi usuario número 1 es este, tal, no sé qué, está colaborando conmigo en esta página. Que yo no estoy haciendo absolutamente nada contigo, tío. O sea, no me eches mierda a mí, encima en una cosa que es ilegal. Tú sabes el follón que me puedes meter aquí sin comerlo ni beberlo. Para que el tiparraco robase a usuarios. Bueno, pues debió estar 2 o 3 meses esa página ahí puesta. Yo creo que no tuvo absolutamente nadie que se registrara ni pagara, porque para bajar libros piratas tienes 1000 sitios y no tienes por qué soltar 1 euro. Y si vas a soltar dinero, pues te vas a una plataforma donde los puedes descargar de una manera legal. Y con el soporte técnico y con todas las garantías que te pueda dar la empresa de las que te está descargando. Y no un tipejo de estos. Pero bueno, a ti te pueden meter en un follón sin comerlo ni beberlo. Otro caso es que ya os comenté, mi página fue la primera en español en hablar de este tipo de temas, pero enseguida empezaron a aparecer clones por todas partes. Y entre ellos, pues unos que tuvieron la jeta de venir a hacer spam de su página en la mía. Entonces entraron, se crearon un usuario, pusieron un mensaje y dijeron, mira, hemos hecho esta página web, tal, no sé qué. Y su página era un clon de la mía, pero sin contenido. Simplemente habían montado un foro, habían hecho las categorías y ahí estaba. Cosa estúpida a más no poder. Aquí en esta especie de curso, que no me gusta llamarle curso, pero bueno, pues yo cuento mis experiencias sin más y si a alguien les de utilidad, pues perfecto. Le hemos visto paso a paso cómo se hace un foro y lo he organizado en distintos vídeos. Y ese orden no está así puesto por capricho. Ese orden es el que hay que seguir cuando uno monta una página web. Primero tienes que pensar en la temática, el nicho, de qué va a ir esa página y luego tienes que ir siguiendo uno a uno todos los pasos. Lo que no puedes hacer es hacer una página, tenerla totalmente vacía y empezar a publicitarla por ahí. ¿Por qué? Porque, vale, puede que consigas, es difícil, pero bueno, puede que consigas que haya gente que vaya a ver tu página, pero una vez que vaya y vea algo que está totalmente vacío, se va a ir y no va a volver. Va a decir, esto es una broma, ¿no? ¿A qué me traen aquí? ¿No? Esto es un cachondeo. O sea, has perdido toda la credibilidad que tenías, ¿no? Que pudieras llegar a conseguir en un futuro, antes de empezar siquiera. No puedes hacer eso. Primero tienes que tener el proyecto hecho, consolidado, y una vez que tengas algo interesante para que la gente vaya y lo vea, entonces es cuando intentas llevar allí tráfico. No antes. Bueno, estos dos estúpidos, porque eran dos, vienen encima y lo publicitan en mi página cuando era una copia descarada, pero mala, porque estaba vacía, de lo que yo ya tenía. Entonces, lo que he comentado antes, la gente no se va a ir así como así. No se va a ir primero con un desconocido. O sea, para que yo traccione tráfico de otra página, primero tengo que convertirme en alguien de fiar. Tengo que participar en esa página, tengo que conseguir cierto prestigio, o cierto, no sé, o amistad incluso con mucha gente de esa, o lo que sea. Yo tengo que participar, tengo que aportar, tengo que ser alguien con cara y ojos, que la gente reconozca y que diga, pues si nos quiere que visitemos su página, pues voy porque este tío, pues no sé, me fío o me ha gustado algún comentario que hizo algún día, o veo que ayuda a la gente, o veo que sabe, o veo que lo que sea. No puede ser alguien que no sabes quién es y, no, vente a mi página. No tiene ningún sentido. Dije, ¿qué hago? Borro este mensaje directamente porque era spam puro y duro. Le dije, voy a dejarlo y a ver qué es lo que pasa. Y lo que pasó fue que mis usuarios, que me eran fieles, porque yo me portaba bien con la gente y estaban contentos en mi página, lo que hicieron fue irse a por ellos a degüello, pero no os podéis imaginar de qué manera. Pero de qué manera, o sea, diciéndoles todo tipo de barbaridades y todo tipo de cosas que tuve que andar ahí amonestando a la gente. Oye, por favor, no os ensañéis tanto con estos pobres diablos, ¿no? Que lo han hecho tan mal y que no tienen ni idea de este tema, ¿no? Y que han sido tan tontos, ¿no? Me dieron hasta un poco de pena y todo de lo mal que se lo montaron. Y así es el tema. Pero bueno, en este caso eran unos inútiles, pero también podrían haber sido unos desaprensivos más listos, intentar robarte, no traccionar, sino intentar robarte directamente usuarios, ¿no? Y de esta gente pues también, gente mala, o sea, experiencias 20.000. Las páginas amigas. ¿Qué son las páginas amigas?
Os he comentado que a mí no me gusta la competitividad, no me siento a gusto, no estoy cómodo. A mí me gusta más la colaboración. Entonces, había una serie de páginas que trataban el mismo tema que mi foro, pero yo no las veía como páginas, no sé, como competencia o como páginas enemigas o como... Es más, yo entendía mucho de su contenido como un complemento a lo que yo tenía en el mío. Entonces, no tuve ningún problema en muchas de esas páginas, pues ponerles un enlace en mi foro a esas webs. Había, por ejemplo, un blog personal de un tipo que hacía una serie de reflexiones medio filosóficas, ¿no? Acerca de hacia dónde iba la tinta electrónica. Y luego este tío, no sé de dónde narices sacaba los contactos que tenía, que hacía unas reviews de unos aparatos súper difíciles de conseguir y muy extraños y muy enfocados a campos profesionales, ¿no? De arquitectos y de cosas de estas, en los que yo no sabía ni que existían. Pues ese tipo acabó enterándose de la asistencia a mi comunidad, pasándose por ella, se registró, estuvimos ahí hablando tranquilamente y hubo una relación estupenda. Yo tenía enlace a su blog, él puso un enlace a mi foro, igual que comentaba antes con la página de descarga de libros que comenté en otro vídeo, no la del malo que he comentado antes, sino otra. Y vamos, había varias páginas de ese tipo. Ellos traccionaban de mis usuarios. Yo de muchos de ellos no sé si traccionaba nada, si me pasaban usuarios o no, yo creo que no, pero me da igual. O sea, había una comunidad muy maja, ¿eh? Había una relación muy buena y había cosas que no había en mi foro que sí que había en sus páginas. Y ya está, y no había mayor problema, y no nos preocupábamos ni de Google ni de nadie, ¿eh? Hubo un usuario del foro también que se curró una página, pero vamos, acerca de una marca muy concreta que era la que él tenía. Y se trabajó el software, se trabajó un montón de parches para mejorarlo, se trabajó diccionarios para integrarlos allá, se trabajó una barbaridad de cosas. Y el tipo, pues en realidad lo hacía altruistamente también. Y lo tenía alojado en una página gratuita que le daba un montón de problemas y de historias, hasta que un día dije, joder, es que esta joyita no puede estar aquí abandonada. Tengo que decirle que puede poner su página en mi foro. Directamente, en mi FTP le hice una carpeta, le di acceso por FTP, le hice un usuario para que pudiera acceder allá y poner lo que quisiera, y lo alojó dentro de mi dominio. Ahí gané, pero una barbaridad. O sea, absorbí otra página web que estaba muy bien hecha. O sea, a nivel técnico era bastante chapucera porque solo era en HTML, porque el hombre tampoco tenía muchos conocimientos de eso, pero a nivel de contenido era y sigue siendo brutal. Pero brutal. Vamos, una auténtica barbaridad. Pues absorbí esa página web porque me llevaba muy bien con él y a él le daba igual. O sea, lo hacía porque sí. Y le dije, pues alójalo conmigo. Pues hombre, sí, no hay problema. Pues prefiero llevarme bien con toda esta gente que andar a palos con ellos para arrebatarle un usuario o ellos a mí o lo que sea. Y hay que competir y hay que estar más arriba que el otro. Pues a mí me gusta más esta otra fórmula. ¿Qué queréis que os diga? Y yo era la que usaba y a mí me iba bien. Y ya está. Esto de lo que voy a hablar ahora, yo lo llevo haciendo desde siempre. Ahora la ley te obliga, pero yo siempre lo he hecho. Que es cuando un usuario te pide que le borres, tú coges y le borras. Sin ninguna pregunta, sin ninguna dilación. Nada. Un usuario quiere que le quites de su registro de tu página web y tú lo quitas. Y no hay nada que discutir ahí. Punto pelota. Ahora la ley te obliga, antes no. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú borras un usuario de un foro? Puedes elegir generalmente la mayor parte de CMS si todos esos mensajes pasan a ser visibles, pero se borra el nombre del usuario que lo ha posteado y aparece como visitante o como otro nombre un poco random, o borras el registro del usuario y borras también todos sus mensajes. Si borras todos sus mensajes puede pasar un desastre bastante gordo, que es que, claro, si alguien crea un mensaje, abre un hilo, luego tiene un montón de contestaciones y luego él vuelve a contestar y luego le responden, y si se borran todos esos mensajes se descontextualiza toda la conversación, pierde todo el sentido habido y por haber y se puede perder ahí muchísima información. Si encima es una persona que ha colaborado una barbaridad, que ha hecho un montón de aportaciones de valor, etcétera, etcétera, pues lo que puedes perder ahí es gordísimo.
Yo generalmente lo que hago es, quiero que borres mi usuario. Yo te lo borro, no hay ningún problema. Pero siempre les pregunto, oye, ¿y el contenido? Pues ¿permitirías que quedase allá para que lo consulte otra gente sin saber que eres tú? O sea, bajo otro nick, bajo otro nombre que lo pone el sistema, que suele ser visitante o suele ser otro nombre random. La mayor parte no te va a poner pegas, pero si alguien te dice que lo borres, la ley no te dice que lo tengas que borrar, pero yo lo suelo borrar. ¿Por qué? Pues un poco por deferencia a esa persona que realmente el contenido lo ha aportado ella. Aunque aviso que en mis foros siempre los registro bajo la licencia Creative Commons. Y aviso, todo lo que pongáis aquí, todo lo que escribáis en el foro, automáticamente termina bajo la licencia Creative Commons, bajo las condiciones que yo he puesto en esa licencia, que normalmente suelen ser uso no comercial, cualquiera puede utilizar todo el contenido que hay ahí para lo que quiera, uso no comercial, siempre y cuando no cobre por ello, puede modificar los contenidos, siempre y cuando no cobre por ello, y tiene que hacer referencia a la fuente de donde lo ha sacado, en ese caso, pues a mi foro, a lectores electrónicos. Entonces, cualquiera que escriba en uno de mis foros sabe, porque tiene abajo el sello con la licencia de Creative Commons, que se tiene que someter a esas condiciones. O sea, todo lo que escriba automáticamente pasa a ser de dominio público, ¿vale? Y eso yo lo dejo bien clarito desde el principio. Lo que pasa que si alguien me pide, no, bórrame porque lo he escrito yo y tal, pues lo suelo hacer, pero eso lo hago porque quiero, no porque me obliga la ley, ¿vale? Eso que quede bien claro. Y si alguien os pide, bórrame, me quiero ir de este foro, quiero que se borre todo rastro de que yo estaba aquí, se hace y punto, no hay nada que discutir ahí. Hemos visto un poco cómo moderar, cómo manejar, cómo llevar a la gente dentro del foro. Pero también es importante los incentivos. A la gente hay que incentivarla, también hay que ir renovando la página, haciendo cambios para que no sea todo siempre igual. Si te anquilosas, si te queda siempre lo mismo, al final la gente se cansa y termina yéndose a algún otro sitio. Así que continuamente hay que ir haciendo pruebas y cambiando cosas. Y sobre todo haciendo un seguimiento también a vuestros usuarios para ver quiénes son válidos, porque ellos mismos os pueden aportar muchas ideas, ¿no? Por ejemplo, en el foro Lectores Electrónicos hay un apartado que es taller de lectura. Un día una chica abre un hilo y dice, propongo que hagamos un taller de lectura, que todo el mundo empecemos a leer este libro a la vez, nos damos un plazo para terminarlo y luego lo comentamos aquí entre todos. Eso tuvo una continuidad, se terminó el primer libro, empezaron con un segundo, etcétera, etcétera, y bueno, la chica esta pues llevaba un poco la gestión de eso, y entonces yo le propuse, oye, ¿y si abrimos una sección específica aquí en la página sobre este taller de lectura y tal, tú lo llevarías y lo gestionarías un poco? Y sí, ella encantada, y yo también. Bueno, pues un apartado más que añadimos ahí a esta página web. También es conveniente dar premios a vuestros usuarios, ¿vale? Pues sobre todo con sorteos, lo más fácil fácil, entre comillas, pero los sorteos quizás sea de lo que más agradece la gente, ¿eh? Os podéis poner en contacto con las marcas, todo esto claro, cuando ya seáis una página grande, una página con cierto referente, ¿no? Dentro del sector. Y alguna empresa pues puede que os ceda algún aparato para poder sortear. Y entonces pues lo hacéis. Que no podéis adquirir un aparato por vuestra cuenta o no conseguís que una empresa os ceda uno os regale uno para sortear entre los usuarios. Bueno, pues lo que podéis hacer es simplemente entre los más veteranos pues vender participaciones. Vamos a suponer, pues voy a vender 100 participaciones a €1 cada uno. Y entre todos los que hayan adquirido una participación, pues se sortea. Yo lo que solía hacer era con el sorteo del 11 de tal día, con la terminación de ese número, el que la tenga se lo lleva. Y este tipo de cosas, este tipo de incentivos. También una vez se me ocurrió que necesitaba más contenido para mi página web, no conseguía tan fácilmente aparatos para hacerles tutoría, para hacerles análisis, para hacerles reviews. Pero muchos de mis usuarios sí que tenían aparatos, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no pagarles para que hagan una review o un tutorial? El caso es que yo no andaba muy bien de dinero en ese momento y dije, no puedo pagar a 20 personas para que hagan una review. No puedo darle 50 € a cada persona para que haga un vídeo acerca de su dispositivo y ponerlo en la página web. Pero lo que sí que puedo hacer es montar un concurso. Hago un concurso
y digo a todo el mundo que tenga un lector electrónico que haga un vídeo explicando sus características. De hecho, yo ya tenía muchos vídeos que los había hecho yo y los podían utilizar a modo de esquema de qué apartados había que mirar, cómo había que hacer las cosas, etcétera. Hice este concurso y puse de premio los 50 euros con la pretensión de tener, por el precio de una sola review, de un solo tutorial, pues tener los que fueran 12 o 15 o 20 o los que me llegaran. Y entre todos ellos hacer luego una votación en el foro para que la gente eligiera el mejor. Así también incentivaba a los que estuvieran dispuestos a participar en el concurso a hacerlo lo mejor posible. Entonces, el que salía la mejor review elegida entre todos los usuarios del foro, así también hago partícipes a todo el mundo, hago que se sientan integrados, parte del foro, parte de la comunidad, al resto de usuarios, pues ese le habría pagado 50 euros. 50 euros, que es lo que realmente costaría una sola review, y a cambio de la cual pues yo tendría pues las que fueran, 10, 12, las que fueran. El caso es que no funcionó en ese momento, quizá no era el momento, quizá no eran los usuarios correctos, quizá no era la página correcta. El caso es que no funcionó y nadie tomó parte. Cuando anteriormente sí que había gente que había hecho tutoriales y había hecho reviews para mi foro, sin haber concurso de por medio ni nada. Pero bueno, estas cosas también pasan, lo que no funciona en una página web puede que te funcione en otra. A mí me ha ocurrido, con esto mismo. Yo he utilizado esta técnica en otras webs que tengo y me ha funcionado. En esta no. ¿Por qué? Pues no se sabe nunca realmente cuándo te va a ir bien y cuándo te va a ir mal con este tipo de pruebas, pero hay que hacerlas. Hay que estar constantemente reinventándose y cambiando cosas. Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería decir, Por un lado, la moderación de los usuarios. Por otro lado, el incentivar a esta gente. En el caso de mi página web, la tipología era muy diversa. Entraron los early adopters, el grueso, entraron todos los malos, vinieron los profesionales, vinieron también los escritores. Los escritores dijeron, aquí es donde están los lectores, pues aquí es donde vamos los escritores. Y vinieron y explicaban cosas de su libro, contactaban con sus lectores, tenían tertulias con ellos de qué les había parecido, qué les parecía bien, qué les parecía mal. Había un feedback ahí muy potente, muy fuerte, y eso también está muy guay y está muy bien. Al final, una comunidad se trata de eso, de aglutinar ahí a todo tipo de gente interesada en esa temática y que sientan que el punto de encuentro referencial es ese, es tu página web, es tu foro en este caso, o es tu canal de comunicación donde tú has puesto a todas estas personas en contacto y donde surge la magia. También, si podéis, haced quedadas físicas, quedadas presenciales, por lo menos con la gente que tenga la posibilidad de ello. Esto os va a ayudar muchísimo a fidelizar a un grupito de gente que incluso, ya os digo, hasta ha llegado a haber matrimonios, ¿no? Dentro de este foro concretamente de lectores electrónicos hubo uno, que yo sepa, pero seguramente habrá sido alguno más, pero que yo sepa como mínimo uno. Y han surgido muchas relaciones de amistad, cosas de todo tipo, también relaciones profesionales, Hay gente que ha conseguido contactos y ha conseguido cosas. Y bueno, pues la maravilla del foro, Así que nada, esto es lo que os quería contar. En el próximo vídeo, que será ya el último, hablaremos de lo que muchos estáis esperando, que es la monetización. Y veremos distintas maneras de monetizar un foro, que muchas de ellas también son extrapolables a otro tipo de webs. Con eso finalizaremos y lo veremos en el